¿Ok? Ok. Estamos a llevar. Buenas tardes. Buenos días. Gracias. Bueno, ya hay mayoría, hay 29. Hasta ahorita son 50. Nadie se ha agregado. De los que mencioné en la clase anterior o las clases anteriores. Parece ser que no. ¿Cómo? Parece que Ser que nadie no, está. ninguno. Ninguno. Bueno. Hay 30. Ya creo que no avanza más esto. Ya 32. Ahí la Es llevamos. que apenas estábamos saliendo de la otra clase, por eso creo que están tardando un poco. Ah, tuvieron Acabamos de otra salir. clase. Sí, acabamos de salir ahorita. Muy bien. Vamos a esperarlo entonces a que den las 11 para irnos. Para irnos, perdón. Ah, cierto. Bueno, ahí van a ir apareciendo. De todos modos, vamos a platicar un poco para que ustedes luego ya, este, lo que vamos a ver como primera parte de la materia, les dije a ustedes, es estadística y luego vamos a ver probabilidad. Entonces, fíjense bien que cuando empezó la cuestión de la revolución industrial, pues realmente no existían más que 3 criterios para contratar personas a niveles gerenciales. ¿Cuáles eran esos criterios? ¿Me puede decir alguien cuáles eran los criterios para que contrataran a alguien antiguamente en una empresa a nivel gerencial? ¿Alguien me lo puede decir? ¿O un criterio Es de Los ellos? estudios. ¿Cómo? estudios nivel superior. Estudios nivel superior. No, antiguamente. Esa es una experiencia. Fíjense bien, experiencia. ¿Saber hacer algo? Bueno, la experiencia es precisamente de lo que tú tienes en tu conocimiento, de lo que estés haciendo. Saber hacer algo, pero tener esa experiencia. Esa es una de las características por las que antes contrataban a personas a nivel gerencial. Digo, antes, en la época de la Revolución Industrial, hablo de 1700 y pico aproximadamente, 1800, casi un poquito antes. Ahí está una, la experiencia. ¿Cuál es la otra? ¿Alguien puede decir otra característica? No, fíjate que es como ahorita. Ahorita ya no importa el La conocimiento. disciplina, profe. ¿Cómo? La disciplina, profe. Pero en uno solo que hable. A ver, Axel, ¿o quién quiere hablar? ¿Cuál? ¿Quién me decía algo? ¿Nadie? Yo, Recomendación. profe. Bueno, entonces fíjense bien. Liderazgo. Yo no la quería ¿Eh? decir. ¿Cuál? Liderazgo. 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 Pudiéramos decir, pero no, no eran las 3 que consideraban antes. Ya tenemos una, la experiencia. Otra que es Responsabilidad. que hacemos todos ya, que se llama intuición. ¿Sí? ¿Saben qué es la intuición?
Sí, más o menos. Bueno, es algo de resolver inmediatamente sin usar el razonamiento. Y la última era habilidad para hacer pronósticos. Habilidad para hacer pronósticos. Miren que esta última es bastante interesante. ¿Saben lo que es un pronóstico? ¿Han jugado pronósticos Una deportivos? prevención, ¿no? No. Es Eh, Un posible hecho. como una predicción. Exactamente. Exactamente, esas dos cosas. Entonces, esas tres, podríamos decir, conceptos eran los que antes ocupaban a las personas para tenerles puestos gerenciales, como es la experiencia, la intuición y la habilidad para hacer pronósticos. Esa persona que tenía esas tres características la contrataba inmediatamente a nivel gerencial. ¿Sí? Porque eso constituía el éxito, pudiéramos decir así, de las empresas. En la actualidad ya no es así. En la O sea, que actualidad, antes no importaban los estudios. perdón, O sea, que antes no tenía nada que ver ni importar los estudios. bueno, sí importaban, si la persona tenía estudio, pero tenía esas tres características, pues la contrataban, pero si no los tenía, no hay problema, no tenía estudios. Ahora, fíjense bien, ahora ya no importa tener estudios, sino cómo contratan las empresas. ¿Ustedes saben cómo están contratando las empresas? Por medio de recomendación. Bueno, eso es aparte, ¿no? Pero en la realidad, Por las capacidades de cada uno. ¿cómo? Por las capacidades y la experiencia de cada uno. No, Experiencia laboral. Pero, pero palanca. la experiencia laboral te lleva a algo. ¿Qué es Las lo que habilidades. aparte, ¿qué es lo que las empresas quieren? Conocimiento, ¿no? ¿Eh? Saber dominar la informática. No. No, es Compromiso. tanto la edad Las destrezas. La habilidad de resolver problemas. Ahí está. ¿Cuál le dijiste, perdón? La habilidad de La edad de resolver la- problemas. ¿La habilidad para qué? De resolver problemas. Eso es. Una empresa te contrata ahora cuando tienes la habilidad o la forma de resolver problemas. Ahora vas a resolver problemas. Y ahí te contrata. Tengas o no tengas estudios, ¿eh? Si Profe, tienes, de ahí sale lo que dicen sobre qué tanto manejas el estrés, ¿no? se maneja el estrés. Ajá, ya es que luego he ¿Por qué visto tanto que trabajas dicen bajo así, estrés? ¿Será? ajá, si uno trabaja bajo presión o no. Bueno, Para resolver esa es una de las partes, saber trabajar bajo presión, que no te estreses, sino debes saber tener precisamente esa experiencia o esa habilidad o esa forma de resolver un problema. Entonces tú vas a una empresa y dices, quiero que me contraten, te dicen, aquí está este problema, resuélvelo, y si se lo resuelves favorablemente, te contratan probablemente. Ahora sí están contratando, dicen que así están contratando. Ya no es porque yo soy nivel licenciatura, soy nivel maestría, soy nivel doctorado, soy nivel astronauta. No. Eso aquí no cuenta en esta empresa. Aquí ven, aquí está el problema, resuélvemelo. Claro, tendrás que tener todas las herramientas o lo que necesites, pero si lo resuelves. Entonces, dicen, antiguamente, precisamente, era casi esto lo que tenías que hacer. Tú ir a las empresas a resolver problemas, pero basado en la experiencia, en la intuición y en la habilidad para hacer pronósticos. Y que es lo que ahorita precisamente están requiriendo muchas empresas. Claro, si tú tienes estudios de ese problema y todo, pues se te va a hacer más fácil resolverlo. Pero en la actualidad, ya esas tres partes que les mencioné, esas tres características, pues no son suficientes. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, fíjense bien. Cuando alguno de ustedes se baña,
¿Qué es lo que hace? Cuando entra usted a la regadera, ¿qué hace? ¿Qué hace? Te bañas. Aparte de bañarse, ¿qué hace primero? Te moja. No todo el sé, cuerpo. prender la luz, quitarte la ropa. Te desvistes, profe. ¿Se qué? Sí, sí, aparte. Pero ya estoy desvestido, estoy en el baño, ya abrí la regadera y ¿qué hace primero? Me echo shampoo. El La cuerpo. cabeza. Metes un pie para ver si está Te frío. echas agua, te echas agua. ¿Metes un pie para ver qué? Si está frío o caliente el agua. Eso, mero. Fíjense, lo primero que hace uno es mete la mano, mete uno un pie. En cueras. Bueno, eso es aparte, ¿no? Ah. Entonces, metes un pie o una mano o algo, o la oreja si quieres, pero ¿qué es lo primero que haces? ¿Para qué haces eso? ¿Para qué haces eso? Para ver cómo te Para comprobar la temperatura. Para ver que no Para esté comprobar fría. la temperatura del agua. Exactamente. Para ver si la Se está temperatura del agua... previendo. ¿Cómo? No escuché. Se está previendo. Bueno, eso es lo primero que uno hace para ver si la temperatura del agua está a mi gusto, porque cada quien tiene el gusto de la temperatura, ¿sí? Y si no, ¿qué haces? Pues la pones a tu gusto. A ver, ¿sí están entendiendo? Sí, más o menos. Sí. ¿Pero qué pasó allí? Uno o la persona decide la temperatura adecuada. Fíjense bien, la persona decide la temperatura adecuada. Entonces, otro ejemplo. Si usted va a un centro comercial y quieren comprar un producto A y el producto B, y el producto A le dice, mira, este tiene 100 calorías, 200, y si tú la compras, te doy esto. Y si este te le dice otro producto, tiene esto y esto y esto, y te dan a probar los dos productos, ¿qué haces? Escoger por el cual te gustó más. Así es, tú tomas la decisión. Fíjate bien, en los dos casos lo he dicho, ustedes toman la decisión. ¿Qué quiere decir eso? En este momento hay que tomar decisiones. Claro, decisiones adecuadas, razonadas, ¿no? ¿Está claro? ¿Sí están entendiendo eso? Sí. Entonces, Sí, profe. Sí. Profe. todo esto se toma a partir de una muestra. Entonces, se toma decisiones a partir de una muestra. Esa es precisamente lo que en la actualidad se está haciendo. Se toman muestras y para hacer un análisis se hace un análisis de esa muestra y en base a ese resultado de ese análisis se toma una decisión. ¿Sí está claro? ¿Qué hace, Como el agua. ¿Qué hace, por ejemplo? ¿Ustedes han visto el proceso o no han visto cómo pasan las botellas de refrescos en las embotelladoras, en las fábricas? ¿No lo han visto? ¿Cómo las van llenando? Sí, profe, sí, profe. Ah, bueno, entonces... Aquí donde yo vivo está cerca la Pepsi. Perdón, no lo escuché bien. Ah, que aquí por donde yo vivo está cerca la fábrica de la Pepsi. Ah, La Coca bueno, sin la gas. Pepsi. Allá en Paso del Toro. Les voy a regalar Pepsi a todos. Muy bien, mándeme una tonelada. Conste. Fíjense bien, Conste, ya quedó. ¿qué hacen ahí en esa fábrica para, podríamos decir, constatar que se estén llenando adecuadamente con la cantidad normal? ¿Qué hacen? Llevan un Tener un supervisor, ¿no? del producto. Su control. ¿Cómo? Llevan el Llevan su control. Un supervisor para el control. Fíjense bien. Llevan un chequeo del producto. Sí, pero toman una muestra. Por ejemplo, toman una muestra de 10 botellas al azar. Sacan una y luego otra y luego otra, 10. Y las llevan Hacen como una prueba de calidad. así, algo parecido.
Entonces, toman una muestra y ver si las botellas se están llenando en exceso o adecuadamente. o no tienen la cantidad adecuada. Y en base a esa muestra toman una decisión. A ver si quedó claro. Sí. Y así vamos Sí, viendo que todo eso es Sí. a base de decisiones. Pero decisiones, vuelvo a repetir, razonadas, no nada más decisiones porque ya me gustó hoy y mañana no. Es razonada. Igual, fíjense bien, cuando alguien de nuestro país, por ejemplo, el secretario de Hacienda, hace alguna declaración con respecto a nuestra moneda, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se empiezan a mover los mercados bursátiles y puede haber una devaluación o una evaluación de nuestra moneda. Depende de las declaraciones que haga esta persona, porque es un prominente empleado del gobierno y es el secretario de Hacienda. Entonces se toman decisiones también de ese tipo. Bueno, preguntas. Ninguna. No, ninguna. ¿Cómo tomamos? ¿Por qué o en base a qué tomamos esas decisiones? ¿Qué hicieron con las botellas? Esas que sacaron, ¿qué le hicieron? ¿Le hicieron pruebas? Oiga, profe, Se Sí. toma una muestra. Ajá, pero le iba a decir algo, no es nada sobre el tema, pero es que estoy con mis hermanos en casa, soy la mayor y pues mi hermana acaba de despertar, no importa si lo que le hago es desayunar, estoy tomando la clase. sí. Y no te escuché bien, ¿qué cosa? A ver. Que estoy en mi casa, su casa, Sí, ya. soy la mayor aquí, pero mi hermana acaba de despertar, la menor, y pues tengo que hacerle desayunar, que si no importa de lo que le hago de desayunar, estoy tomando la clase. Ah, no, pues yo ni los veo a ustedes. Es una ventaja para ustedes, no los veo. Pero si oyes o escuchas, si puedes participar, adelante. Ok, Bueno. gracias. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué hicieron de esa muestra de las botellas de la embotelladora de los refrescos? ¿Qué hicieron para poder determinar si estaba correcto o incorrecto el llenado? Hicieron una prueba de calidad, y decidieron cuál fue la que les gustó. No es eso. Yo nomás te pregunté, ¿qué hicieron para saber si el llenado era correcto? No se me Tomaron una decisión. La No. midieron. Tomaron la Eso, decisión. A ver, ¿qué dijo? Y la midieron. La midieron. Exactamente. Y entonces, ¿qué es esa medición? ¿Qué es? Es un dato o son datos. ¿Sí está claro? Dijeron, Sí. la primera botella tiene 100 mililitros. La segunda botella tiene 98 mililitros. La tercera botella tiene 102 mililitros. La cuarta botella. ¿Qué obtuvieron? Datos. Datos, información. Datos. ¿Esos datos qué es? Información. O sea, esa es una de las razones precisamente que abarca la estadística, que vamos a tener datos o obtenemos o contamos con muchísimos datos en la actualidad. Hay datos de todo tipo ahora. Datos, hay muchísimos datos. ¿Sí está claro? Ahora bien, Sí. Sí. Sí, profe. ¿para qué se emplean esos datos? Ya se lo dije hace rato. ¿Para qué se emplean esos? Para tomar una decisión. Exactamente, para tomar una decisión, pero razonada, acuérdense siempre bien, razonada. ¿Se están entendiendo? ¿O no? Sí. Sí, Fíjense profe. bien, fíjense bien. Sí, profe. Dos ejemplos muy clásicos. Acaba de pasar el censo poblacional de nuestro país. Fue hace un año, creo, ¿no? En el 2010, ¿cuándo fue? 2020, perdón.
2020 creo, ¿no? ¿Para qué creen que hacen eso? ¿Para qué creen que hacen eso? ¿Para qué hagan un censo de población de un país? Para tomar los datos de la población. Para saber. Van tomando una muestra de la población y van creando una tabla. No, aquí no. Aquí Están se haciendo toma una toda estadística. la población. ¿Cómo Pero, Como a ver, dijo, no escuché bien. ¿para qué creen Para que obtener hacen? datos. Eso, mero. ¿Para qué creen que hacen el censo de la población de nuestro país? Para obtener datos. Fíjense bien. ¿Y Pero qué también tan- para decir quién está de acuerdo con las cosas, ¿no? Pero esos son datos. El Ajá. primer dato, fíjense bien, el primer dato que nos interesa, ¿cuál es? Número de habitantes. Ese es el primer dato. ¿Cuántos La somos? calidad de vida. Espérame, ya te me adelantaste. El primer dato que nos interesa es cuántos somos. Ya ese es el primer dato. Y luego de ahí se desparraman una serie de datos. De esos que somos tantos son hombres, tantos son mujeres. Luego, por edades. Luego, cuántos cuentan con casa. ¿Cuántos ganan cada uno de ellos? ¿Cuántos? No, hay una serie de datos que no tienen usted. ¿Qué profesión tienen? No. ¿Perdón? Entonces, Por religión también. Son una serie de datos, pero cantidad de datos, como no tienen idea de los que hay en ese censo. Se pueden sacar muchísimos datos, o ahí están los datos, más bien. Entonces, ya es una parte de la estadística eso, ahí están los datos. ¿Por qué? Porque al tener esos datos, los podemos comparar con el censo anterior o anterior al anterior. Ahora, fíjense bien, todo eso que sacamos del censo, todos esos datos, que yo les dije que son muchísimos y pueden ser en esas partes, ¿para qué se utilizan? Para sacar una estadística. Bueno, sí, eso es estadística. Pero ya tengo todos los datos, ya sé cuántos somos, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas profesiones hay, cuánto ganan en este salario, todo eso. ¿Para qué me sirven todos esos datos? Ya lo Para dijimos. tomar las decisiones que le convengan al país. Exactamente, para tomar decisiones que le convengan al país. Por decir, ¿qué estado es uno de los estados que no tienen, por decir algo, industria? Entonces tenemos que enfocarnos a ese estado para ponerle alguna industria. A ver, ¿ustedes saben en China cuántos habitantes hay? En China. No. Muchos. Hay 1.300 millones. Y han tomado decisiones, razonadas según ellos, pero esa es una decisión también. Por ejemplo, hace unos años, nada más permitían que cada matrimonio tuviera un hijo. ¿Por qué? Porque son muchísimos. Entonces tomaron esa decisión. ¿Pero en base a qué? A un censo, a una estadística. ¿O ya vieron para qué sirven todos los datos? Para tomar decisiones. Esa es una decisión que tomaron los chinos, es decir, solo un hijo va a tener cada matrimonio. Pero hay al revés. Me dicen que en Bélgica, me parece, ahí es al contrario. Ahí sacaron el censo y vieron que los matrimonios ya casi no tienen hijos. Y ahora les están dando un premio a los que tengan hijos, porque se están quedando sin población. Entonces, vieron cómo de esa información que sacan de ese censo, toman las decisiones. Claro, yo estoy hablando de decisiones ahorita que estamos viendo muy sencillitas, ¿no? Pero entonces, esa es lo que va o hace la estadística. ¿Sí? O el censo en este caso, todos esos datos que tenemos, tomamos los datos, los analizamos y tomamos decisiones. Pero decisiones, ¿cómo dijimos?
razonadas. ¿Alguna pregunta? No, profe, no, profe. ¿No? No, profe. No, ninguna. No, profe. Entonces, No, profe. oye, ¿alguien me puede decir o puede darme una descripción sencilla de qué es la estadística? Las votaciones para las información elecciones recopilada entraría en ahí. A ver, espérenme, uno por uno. Sería la información recopilada en datos y agruparlos para hacer como una especie de barras o ese tipo de cosas. Algo parecido. Así es. Yo. Correcto. A ver, otro. Es el conjunto de datos para llegar a una determinada conclusión o resultado. Exactamente. Ya se va acercando más a lo que le voy a decir. ¿Quién otro tiene otro? Pueden datos que se quieran reunir para tomar algún. Así es también. Yo les voy a dar ahorita una definición muy sencilla, muy cortita, que allí se aglutina todo. Pongan por ahí estadística, punto y guión. Se refiere a las técnicas mediante las cuales se recopilan, organizan y analizan datos cuantitativos. Coma. El análisis de estos datos ¿Cómo dijo, profe? el análisis de estos datos nos sirve para deducción de conclusiones y toma de decisiones razonables. ¿Lo repite de nuevo, profe, por favor? ¿El todo o lo último? No, en conclusiones. Todo y toma de decisiones razonables. Deducción de conclusiones y toma de decisiones razonables. Entonces ya vieron cómo en esa sencilla definición está todo lo que hemos platicado y hablado. ¿Cuál es el primer paso? Recopilar la información o obtener la información. En un censo, ¿cómo recopilan esa información? Por encuesta. Exactamente, un cuestionario donde van casa por casa preguntando.
lo van llenando. Así es como recopilan la información, ¿sí o no? Luego, ¿qué hacen con toda esa información, según la definición? Organizan. La organizan. Exactamente. La organizan. Y después analizan todos estos datos. Y entonces al analizar dicen, estos sirven, estos no sirven. Y ahí hay una definición. Y ya que tienen todos esos datos bien analizados, ¿qué hacen? Sacan conclusiones y toman decisiones razonables. Esto es lo más importante. Por ejemplo, si ahorita dijeran, en México somos 130 millones de habitantes, dijeran, somos muchos. Si alguien dijera por ahí, sacó la conclusión y dijera, somos muchos, ¿qué vamos a hacer? Alguien que tendrá que tomar una decisión razonable para decir, ahora nada más cada matrimonio deberá tener medio hijo. Listo, medio hijo. No, medio no, perdón. ¿Cómo medio? No, disminuir lógicamente la tasa de nacimientos. ¿Cómo? Yo me imaginaba que nacían 2 y partían uno a la mitad. También. O podrán ser Iba a 2 tener medio matrimonios. hijo. No, pues 2 matrimonios adoptan un hijo y entre los 2 lo tienen. Y Uno para ti, uno para ti y uno para el gobierno. No, le digo. Uno para la enfermedad. Entonces, fíjense bien cómo se recopila, se organiza, se analiza toda la información, todos los datos. Luego, ¿qué pasa? Se sacan conclusiones y se toman decisiones razonables. Y esa es la estadística, así de sencillo. A ver, ¿alguna pregunta? Ninguna. Profe, ¿a qué se refiere con probabilidad? ¿Perdón? ¿A qué se refiere con probabilidad? Probabilidad es el hecho de que un suceso o un caso suceda o no suceda. Puede ocurrir. Como causa y efecto. Por eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bueno. Sí. ¿Preguntas? Nada. No. Bueno. Ahora bien, de acuerdo a lo que ya dijimos, entonces la estadística la podemos clasificar en 2 partes. Ahí está, miren, uno. Ahorita le pongo la segunda. La estadística descriptiva. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Sí, Sí. profe. Ande. Listo, pero se ve. La clasificación de la estadística puede ser en 2. 1. Estadística descriptiva. Punto y guión. ¿Estadística descriptiva? Sí, punto y guión. Le voy a decir que es la estadística descriptiva. Son los métodos que implican
recopilación, coma. Presentación Disculpe, profe, ¿que implican qué? son los métodos que implican recopilación, coma. Presentación y resumen de un conjunto de datos. Y resumen de un conjunto de datos. Coma. Estos datos generalmente ¿cómo dije, perdón? Estos métodos. Estos datos generalmente. Perdón. Estos métodos generalmente pueden presentar los datos por medio de tablas o gráficas. Por medio de tablas o gráficas. A ver, jóvenes, en estadística, ¿cuáles tablas o gráficas conocen ustedes? La de No sé, pastel. la de pastel, la de barra. Barra. Bueno, esas son La ojiva. las tradicionales, pero específicamente para estadística hay unas exclusivas o unas especiales. ¿No la saben? Bueno, eso se llaman distribuciones de frecuencias y pueden ser histogramas, polígonos, ambos de frecuencia, y frecuencias acumuladas mayor que y menor que. Esas son las que se conocen específicamente en estadística. Claro, están las de pastel, las de gráfica de barra, las de gráfica de barra horizontales, gráfica de barra verticales, las de pictórica, no, así que hay otras gráficas. Pero aquí son específicamente para estadística, son esas. Histogramas de frecuencia, polígonos de frecuencia, o frecuencias acumuladas menor que y mayor que. Y todas esas pueden ser numéricas o porcentuales, que son las que vamos a ver nosotros cuando representemos algún problema o alguna recopilación de datos. A ver si está claro qué es entonces la estadística descriptiva. Sí. Son métodos en los cuales nosotros podemos recopilar, presentar y resumir un conjunto de datos, normalmente en gráficas o tablas. ¿Preguntas? No, ninguna. No. Pues yo explico muy bien, ustedes entienden mejor. Ambas. ¿Eh? Las dos, Ambas. profe, las dos. Las dos. Las dos, las dos. Las dos no, son apenas las 10:30. Y la número 2, estadística inferencial.
Inferencial. Sí, inferencial. Punto y guión. Son los métodos por medio de los cuales... Profe, ¿puede volver a repetir? En principio, ¿son los qué? Son los métodos por medio de los cuales se toman decisiones sobre una población estadística, basadas en una muestra, o en juicio de los administradores, Perdón, ¿lo puede volver a repetir? No lo escuché. ¿A dónde te quedaste? Se toman decisiones sobre una población estadística basadas en una muestra o en juicio de los administradores. Si tú que me llamas. Coma. En este caso, como las decisiones se toman en condiciones de incertidumbre, coma, ¿En qué? en condiciones de incertidumbre. Coma, se requiere el uso de conceptos de probabilidad. ¿Todo? En estos dos aspectos tenemos ahorita lo que estamos viviendo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Ya me lo dijeron desde el principio también. ¿Qué estamos viviendo ahorita en nuestro país? La pandemia. Una incertidumbre. Entonces, en la pandemia usan estas dos cosas. No sé si han visto a nuestro subsecretario Hugo López-Gatell y a muchos otros que sacan estadística descriptiva. ¿Y cómo la sacan esa estadística descriptiva? Pues recopilan los datos, los analizan, etcétera, etcétera, y presentan gráficas. ¿Cuántos infectados, cuántos muertos, cuántos presentan las gráficas ahí? Todas las gráficas, no sé si las han visto. Ahora bien, en base a eso, me imagino que toman una muestra y toman decisiones, que es este diferencial. Toman decisiones ¿para qué? Para que esa decisión se vea afectada toda la población. A lo mejor dicen, vamos a ponerle ahora la vacuna X,
o hay que tener vacunas, o hay que hacer esto, o hay que hacer lo otro, etcétera, etcétera. Están tomando decisiones. Y esas decisiones precisamente se toman en condiciones de incertidumbre, porque no sabe lo que va a suceder mañana o pasado. ¿Está claro? Entonces, Sí, está claro. por eso es la probabilidad. Imagínense ustedes, ahorita acaban de abrir aquí en Veracruz un negocio de qué acaban de abrir. Donas. De donas. Ah, bien que ya fueron a comer, la verdad. Buenas. Donas. Pero fíjense qué es lo que le venden de la dona. ¿Qué es lo que le venden? O sea, Hay ¿saben una en qué? forma de camarón. No. De la dona Las no. formas, el La sabor. dona no. La dona La normal presentación. no, lo que venden es La el marca. centro, el centro. Lo demás te lo regalan, Sí, ¿o no? Caray. ¿Cómo? es la marca. ¿La marca? Es una broma. Es una broma. Ah, Bueno, No, pero es que en sí la marca no es de aquí. Eso es famosa. bueno, fíjense bien, este negocio, si sigue el razonamiento que está ahorita en este momento, ¿cuál es el razonamiento? Si tú el primer día vendiste 500 donas, el segundo día vendiste 600, el tercer día 700, ¿qué esperas para los próximos días? Vender más. Pero ese no es el caso. ¿Por qué? Porque ahorita están en, ¿cómo le dicen? En inauguración, en apertura, no sé. Va a llegar un momento en que se estabilicen las ventas o lleguen a bajar. Entonces, por eso digo, tiene una serie de recovecos toda la estadística. Entonces, hay que tener cuidado con la información, cómo se maneja. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Ninguna. No, no. Una. Entonces, como ven ustedes, vamos a seguir viendo otras cositas después, pero como ven ustedes, ¿en dónde se utiliza la estadística? ¿En dónde se utiliza? Sobre todo, ¿en qué áreas de nuestra vida diaria? en la toma de decisiones. Sí, sí, pero ¿en qué áreas? ¿En qué áreas de Económicas. Administrativa. en las económicas, en las de ventas, en todo donde haya algo estadístico, ahí se utiliza. ¿Sí están entendiendo esto? Sí, profe. En ingeniería, en contabilidad, en no sé, entonces, como ven, se utiliza en muchas áreas de nuestra vida cotidiana. Si es una empresa, pues, ¿qué es lo que produce? ¿Cómo lo produce? ¿Cuánto le produce? Etcétera, etcétera. Como ese de las donas. Si es una tienda departamental, ¿cuánto vende? ¿Cuánto no vende? Etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Y si es en el caso del censo, pues ya les dije a ustedes, ya lo hemos comentado. Y ahorita que está de moda, la pandemia. Todas las estadísticas que están sacando de la pandemia, las gráficas, todo de estadística, ahí nos están diciendo todo. Entonces, como ven ustedes, pues tiene una importancia relativa, pero sí la tiene. Entonces, ya vimos que esto es, la estadística descriptiva normalmente nos las presentan en tablas o gráficas. Y la inferencial, ¿qué hacen? Pues se llama inferencial. Toman una muestra y esa muestra la analizan y la decisión que toman es para toda la población. La decisión que toman es para toda la población. ¿Por qué actualmente la estadística toma muestras para muchas cosas? ¿Por qué actualmente toma muestras? Para tener un conocimiento. No, aparte. Por ejemplo, yo quiero saber por qué van a votar tal fecha, por qué no toman a toda la población y por qué nada más toman una muestra. Para tener el control. No.
Porque preguntarle a toda la población sería mucho más trabajo. Exactamente. Preguntarle a toda la población sería tardado, costoso, ¿sí? Muy costoso, tardado y, ¿qué más? Esfuerzo, mucho esfuerzo. Entonces lo que hacen es, de acuerdo a las, ¿cómo se dice? A los cuestionarios, a lo que hacen y a la selección al azar de la población, determinado tipo de población, etcétera, etcétera. Y ellos ya saben todo eso. Van y le preguntan a un mercado, van y le preguntan a una persona, ¿por quién votaría usted? Luego van así a una iglesia y ¿por quién votaría usted? O sea, son tipos de poblaciones y ya en base a una muestra que ellos analizan, dicen, la tendencia van a votar por Pedro Hernández. Pero toman muestras. ¿Por qué? Porque tomarle a toda la población es muy costoso, lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, por eso ahora la mayoría de las decisiones se toma en base a las muestras. Y esa muestra, la decisión que tomen, afecta a toda la población. Claro, no quiere decir que no hay errores, sí hay errores, pero precisamente por eso hacen ese tipo de recopilación. Vamos a ver más adelante, no muy a profundidad, los tipos de cuestionarios, los tipos de población que hay, etcétera, etcétera. Ahorita que entiendan esto. ¿Qué horas son ya? Ya casi me pasivan a otra clase, yo también. Bueno, ahí nos quedamos. ¿Alguna otra pregunta? No, profesor. Una. No. Entonces, nos vemos la próxima clase, jóvenes. Gracias, profe. Dale. Hasta luego. Dale, profe.